En este último vídeo vamos a ver la aplicación práctica de la ecuación de continuidad para calcular perfiles de concentración en sistemas concretos. La ecuación de continuidad que hemos visto en el vídeo anterior la presentábamos en forma abreviada de esta manera, pero para aplicarla en problemas concretos es preferible desarrollarla en el correspondiente sistema coordenado. Aquí tenemos la ecuación desarrollada en coordenadas rectangulares, cilíndricas o esféricas. De la misma manera vamos a utilizar también la ecuación simplificada para el caso de sistemas de densidad y difusividad constante en la forma que habíamos visto. Igual que hemos hecho arriba, si la desarrollamos en los correspondientes sistemas coordenados, tenemos estas expresiones. Para resolver los problemas de este tema es conveniente que tengáis esta página a mano. Vamos a aplicarla ahora a un caso concreto con el que estamos familiarizados, que es el de la celda de Stefan, el primer ejemplo que hemos resuelto en este tema. Tenemos el líquido A que se está evaporando en el seno de un gas B. El primer paso, y que es inexcusable, es entender el proceso. Utilicemos la aplicación propia de los balances hechos por nosotros o utilicemos la ecuación de continuidad, la comprensión de lo que está ocurriendo en el sistema es algo fundamental. Probablemente es la parte más importante para la resolución de los ejercicios. En este caso veíamos que en z igual a z1, es decir, en la superficie del líquido, el líquido A se estaba evaporando y lo hacía de acuerdo con la ley de Raoult. En el otro extremo, z igual a z2, estaba circulando un gas B con una determinada concentración de A y era esa concentración la que utilizábamos como condición límite para resolver el ejercicio. Debido a la diferencia de concentraciones que se establece entre la parte inferior y la parte superior, tendrá lugar un flujo de componente A que tratará de igualar esas concentraciones circulando en sentido ascendente. El componente B, aunque tiene un determinado perfil de concentración, al no disponer de salida en la parte inferior, permanece en reposo, lo que define un caso típico de capa estancada. El siguiente paso era elegir un volumen de control, realizar el balance de materia y tomar el límite cuando tiende a cero. Al desarrollar la ecuación de continuidad ya hemos hecho todos estos pasos de forma genérica, por lo tanto ahora ya no es necesario realizarlo. Lo único que necesitamos es elegir la ecuación de continuidad en la forma apropiada y en el sistema de coordenadas de nuestro interés. En este caso, como es un sistema de simetría cilíndrica, por ser un tubo vertical, pues elegimos coordenadas cilíndricas. Vamos a la página anterior, donde tenemos las ecuaciones. Podemos elegir la ecuación en densidades de flujo o en concentraciones. Vamos a intentar resolverlo por las dos vías. Elijamos primero la ecuación de continuidad en densidades de flujo correspondiente a coordenadas cilíndricas, esta de aquí. En esta ecuación lo único que tenemos que hacer ahora es simplificar los términos. Para ello es preciso conocer su significado. Primero, término de acumulación. Estamos en régimen estacionario, por lo tanto ese término es cero. Por lo que respecta al término de transporte, solo existe transporte del componente A en dirección Z. Las componentes tanto en dirección R como en dirección θ serán nulas. Por último, no existe reacción dentro del volumen de control y el único término que nos queda es el derivada de n sub a z igual a 0, que es la misma ecuación que obtuvimos en su momento, según la cual la densidad de flujo es constante en todo el espacio por el que circula a través del gas y se resolvía con la ley de Fick obteniendo el perfil de concentraciones que vimos en su momento. La segunda forma sería utilizando la ecuación de continuidad simplificada para densidad y difusividad constante. Si admitimos que la concentración de A es pequeña en toda la fase gas, podemos admitir que tanto la densidad como la difusividad son constantes. En este caso, podemos utilizar estas ecuaciones simplificadas. Recordad que las ecuaciones que hemos desarrollado arriba, en la parte superior, para densidades de flujo, no tienen ninguna restricción, por lo tanto son de aplicabilidad total en cualquier caso. Estas segundas que tenemos aquí abajo precisan que tanto la densidad como la difusividad sean constantes. Elegimos la ecuación en coordenadas cilíndricas y tenemos la que aquí se presenta. Para analizar los términos, como hicimos antes, tenemos que el término de acumulación no existe por ser régimen estacionario. A continuación tenemos un término en el que tenemos perfiles de concentración
en C. No hay variación de la concentración en dirección radial, puesto que ahí no tiene lugar ningún fenómeno. Tampoco hay variación de la concentración en dirección θ, es decir, a medida que giramos en un plano horizontal, y estas dos serán cero. Para que este término no sea cero, tiene que haber variación de la concentración en z, pero eso está asegurado por las condiciones límite, y además tiene que existir v sub z, es decir, tiene que haber un flujo neto en masa. Hemos dicho que B no se mueve, la contribución de n sub B será cero, sin embargo n sub A se mueve en sentido ascendente. Por lo tanto, el flujo neto en moles será Na mayúscula, y si lo multiplicamos por la masa molecular será Na minúscula, que es el que da lugar a la velocidad media en masa. Esta V sub Z sí que existe y es positiva, y ese término no se anula. En el término difusional tenemos que no hay variación de la concentración en R ni en θ, como hemos dicho anteriormente, por lo tanto estos dos términos se van, y sin embargo sí hay variación de la concentración en Z. Nuevamente se puede tachar el término de generación. La ecuación que aquí obtenemos es una ecuación diferencial de orden 2 en concentraciones. Si podemos aplicar dos condiciones límite, como las que aquí tenemos, podemos obtener la solución del perfil de concentración. Para resolver esta ecuación diferencial de C sub A en Z, que nos da ese perfil de concentración, el resto de magnitudes que aparecen en la ecuación diferencial deben ser constantes. La difusividad lo es, toda vez que hemos admitido que la disolución tiene una concentración muy pequeña en la fase gas. Pero ¿qué pasa con el V sub Z? ¿Es constante? Os dejo este ejercicio para que lo resolváis vosotros. En las siguientes clases lo que vamos a hacer es aplicar esta ecuación de continuidad a diferentes ejercicios para coger cierta soltura en su aplicación. La ecuación diferencial así desarrollada es aplicable a sistemas simples. Sin embargo, para sistemas complejos, como pueden ser procesos con régimen turbulento, circulación por lechos porosos, etc., el encontrar una solución analítica al sistema resulta francamente difícil. Sin embargo, en la actualidad ya están disponibles, aunque en una fase de desarrollo todavía muy importante, sistemas de cálculo de dinámica de fluidos que tienen en cuenta no solamente el transporte de cantidad de movimiento y calor, sino también el transporte de materia y la reacción, que permiten realizar cálculos en sistemas reales. Aquí tenéis algunos ejemplos. En el primero tenéis el proceso de combustión en un quemador para simular la generación de óxidos de nitrógeno, y en el segundo tenéis la evolución de procesos químicos dentro de una planta industrial. El uso de este software cae fuera del alcance del curso. Nosotros en este curso lo que vamos es aprender los fundamentos, y la aplicación de estos programas constituye parte de la formación de un nivel avanzado como puede ser el nivel de máster.